Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vengo a hablaros de Tales de Mileto, uno de los, el primer filósofo de la historia occidental. Pues quería compartir con vosotros lo que estaba investigando, ya que me fascinó la asignatura de Historia de la Filosofía Antigua en la carrera de filosofía que estoy haciendo. Y indagué muchísimo sobre Tales de Mileto, todo lo que pude indagar. Bueno, aún más porque cuando me meto en un tema puedo... o sea, se me olvida la percepción del tiempo, no existe en mi mente cuando lo hago y me encanta porque me llena muchísimo. Así que todas estas investigaciones que hice por mi cuenta, porque en la carrera pues te cuentan Tales de Mileto, te dicen 3 fragmentos, un poco contexto y ya, lógicamente, ¿no? Y no te van a contar todo, todas las notas y todos los autores que hablaron de Tales de Mileto no te lo van a contar, lógicamente. Pero a mí me fascinó este autor y bueno, quería profundizar en él. Entonces, en estas investigaciones que yo hago por pura pasión de la asignatura, pues dije, pues ¿por qué no las suelto aquí en YouTube sobre Tales de Mileto, que fue el primer filósofo de la historia que tenemos conciencia a día de hoy, aunque no tenemos ningún escrito suyo? Me resulta bastante extraño y no creo que sea casualidad que los grandes filósofos de la historia, o como los que han marcado un antes y un después, al menos en la historia antigua, no tengamos escritos de ellos, ¿no? No sé, no me parece nada casual. Y bueno, pues de los que no tenemos escritos sería Tales de Mileto, que fue el primero que tenemos como conciencia de que exista, como empezar a filosofar. Y tenemos a Tales de Mileto, a Sócrates y a Pitágoras. No tenemos escritos de ellos y ha marcado bastante la filosofía. Vamos a empezar con que Tales de Mileto nació en Mileto, una ciudad más por la zona de Asia, no tanto por la zona de Atenas, o sea, por el otro lado del mar Egeo. En esta ciudad es verdad que era una zona de puerto, de que podría haber habido bastante comercio y un intercambio de ideas también, que podría haber hecho que este autor estuviese más dispuesto, más predispuesto, ¿no? a absorber otras ideas o a nutrirse de otras creencias. Porque al final este autor fue el primer filósofo, por lo tanto sería el primero que piensa más allá de los mitos religiosos y más allá de este lenguaje ambivalente que hablamos en el otro vídeo. Un relato no tenía importancia por su veracidad, sino por la función social que tenía en el oyente. Ahora esto cambia con la filosofía, como vimos en el vídeo del paso del mito al logos, y ahora lo que se va a buscar es buscar una verdad por ti mismo. La idea de Tales de Mileto es eliminar todo esto y él va a empezar a observar la naturaleza, la physis, y bueno, que physis podría ser todo lo que sea de cuestiones humanas, no tiene por qué ser naturaleza como tal, plantas, no. Naturaleza con physis se refiere a todo el universo y empieza a observar el universo, ¿no? Empieza a observar pues, las plantas, imaginemos, las personas, y a partir de esta observación, de esta teoría, ¿no? Que sería, pues empieza a tener sus propios pensamientos y a guiarse más por su razón, por sus ideas, más que por las tradiciones o los mitos religiosos que están en esa época predominando, ¿no? Muchos autores piensan que fue el viaje a Egipto y a otros sitios lo que derivó en que este autor pues, tuviese estas ideas más filosóficas y a contracorriente de lo que se hacía en la época. Sí que es verdad que tampoco tenemos muchos indicios de su vida, lógicamente, porque fue hace muchísimo tiempo. Bueno, Tales de Mileto se presupone que nació en el 624 a.C., porque predijo el eclipse solar, según Heródoto, el historiador griego, en el 585 a.C., visible en Asia Menor. Pero realmente pues bueno, es un poco, estos datos siempre son orientativos y no son tal cual, entonces menos va a ser su vida, ¿no? Sí que sabemos que pudo ser un legislador, un político, ¿no? De los 7 sabios junto a Solón, pero bueno, pues, tampoco podemos como que decir a rajatabla, ni siquiera tenemos escritos de él y todo lo que nos ha llegado de él son notas de otros autores refiriéndose a él que ni siquiera tenían sus textos, a lo mejor, ¿no? Probablemente, bueno, lo dicen los autores. Y de los que tenemos, no solo de este filósofo, sino de la mayoría, no tenemos
datos sobre sus vidas, más allá de los doxógrafos, que son los autores que se dedican a hacer biografías de otros filósofos anteriores a ellos, pero que no podrían conocer su vida porque a lo mejor han escrito 500 años después, como es Diógenes Laercio, que habla sobre la vida de algunos filósofos por lo que le ha llegado a sus oídos o por a lo mejor lo que se llega a inventar, ¿no? Entonces no es una fuente muy fiable para establecer cuál fue la vida de cada filósofo y sobre todo de la antigüedad más tardía, ¿no? Como puede ser Tales de Mileto, que fue el primero. Tales de Mileto, a partir de esta observación de la fisis, empieza a plantear unas teorías y a cuestionarse el mundo que le rodea, preguntándose cuál es el principio que une todo lo que existe, ¿no? De dónde viene todo este universo, por qué ha sido creado, ha sido de una persona, ha sido algo múltiple, ha sido creado por varias causas, porque existe el mundo tal y como lo conocemos. Sí que es verdad, como vimos en otro vídeo, estas preguntas ya las habían respondido otros autores, bueno, otras religiones en concreto, y no hacía falta preguntarse el por qué, ¿no? Entonces esta persona nos hizo la misma pregunta, pero la respondió de diferente manera, o hizo el método para responderla de diferente manera. Al final los otros iban por los mitos y por un relato que nadie era inverosímil, no podía pasar en la vida real, y Tales de Mileto va a llevarlo a lo verificable, a lo que está pasando en la realidad y a lo real, ¿no? Una de las grandes vueltas de tuerca que dará este autor será que ya no ve el cosmos como algo dividido, sino que todo es parte del cosmos. Los dioses, la mitología griega, ya no es lo que rige nuestra sociedad, sino que todo es parte del cosmos. La fisis también incluye a los dioses y nos incluye a nosotros, no solo la naturaleza. Hay algo que controla todo, que esto sería la fisis. Y nada escapa al control de la fisis, ni lo divino siquiera. Los dioses ya no tienen aquí poder, es la fisis la que rige todo. Antes de Tales de Mileto se entendía cada parte de la naturaleza como con una personalidad diferente. Para la mitología griega, el agua tenía un dios, una divinidad, la tierra tenía otra divinidad y eran cosas diferentes, aisladas, con maneras de comportarse diferentes. Ahora Tales lo va a ver todo como parte de un todo. O sea, todas las partes de la naturaleza van a ser lo mismo. Todo es parte del todo, básicamente. O sea, el agua viene del mismo sitio que viene el fuego, la tierra y todo lo demás. Y este sitio de donde viene todo, que es la fisis, es lo que controla todo. Entonces, no hay personajes diferentes, sino que todo es lo mismo. Él va a dejar de lado las explicaciones sobrenaturales para los fenómenos físicos. Al final, lo que él intenta es poder decir que esto ha pasado por esto otro. Y esto que ha pasado físico, este arco iris que ha sucedido, es por esta causa natural, dos causas naturales. Para explicar una consecuencia natural tiene que haber una causa natural. No puedo explicar el arco iris por medio de la diosa Iris. Tengo que explicar el arco iris porque ha pasado tal proceso en el cielo y ta. Entonces va a tratar de explicar todo lo físico a través de lo físico, en vez de lo sobrenatural. Y entonces deja de lado las revelaciones divinas y estos mitos religiosos y estas mitologías griegas y va a dar paso a la razón, a lo que tú puedes llegar a pensar por ti mismo, haciendo que todas las personas se cuestionen y no las tomen por tontas o pues crean todo lo que le dicen sin cuestionárselo. Que esto, bueno, pues daría para debatir porque al final está poniendo al ser humano como capaz de conocer todo y que puede dar la explicación a todo. Pero en parte es bueno porque al final también te hace cuestionarte a ti sobre lo que estás viendo y que no te lo cuenten otros. Pero bueno, estos son comentarios aparte. ¿Qué va a hacer Tales? Que va a ser, pues, por lo que se le conoce, además de por el teorema de Tales, que bueno, realmente no fue por él, pero bueno, porque pone el principio de todo como el agua. El arjé, que se dirá, como principio de todas las cosas, cuál es la causa subyacente a todo, sería el arjeno, el agua. Entonces va a poner el agua como principio de todo. Que yo creo que puede tener bastante influencia por Egipto y por otras visiones del mundo
que en ese momento pues no estaban por Occidente, ¿no? Tales extrae el elemento del agua de las teogonías que venían anteriores a él, porque en la Biblia se habla del agua al principio de cuando se crea, en el Enuma Elish también, en unas escrituras babilónicas. Luego en los poemas egipcios también se habla del agua. Lo que pasa es que él lo va a sacar de este contexto espiritual y lo va a llevar al plano físico. Aunque bueno, esto lo hemos puesto nosotros realmente, porque no sabemos cómo él definía el agua, porque no tenemos escritos de lo que escribió Tales. Entonces a lo mejor para él el agua no es que fuese algo espiritual, pero tampoco algo físico como lo conocemos ahora, ¿no? Entonces bueno, aquí da para hablar, yo creo. Hay que entender que él vio la naturaleza como un todo y que ya no había divinidades por cada elemento natural, como lo podrían ver en la mitología griega. Tales ahora va a hacer que los hombres sean activos en el conocimiento, que ellos puedan tener la capacidad de aprender o de conocer más que de aprender, ¿no? De mirar por sí mismos qué es lo que sucede en el plano físico y por medio de sus sentidos y de su razón poder descubrir las verdades de la naturaleza. Entonces aquí dará al hombre, ¿no? Porque al final antes se habían creído todo lo de las religiones y para ellos era su base fundamental, no se planteaban nada más aparte de lo que le contaban en los mitos o en las religiones o en los ritos que hacían. No había pensamiento, yo no podía pensar otra cosa diferente a lo que me estaban contando. Entonces él va a cambiar este paradigma a la hora de pensar por sí mismo. De Tales no tenemos nada escrito, pero nos han llegado notas de autores que a lo largo de la historia pues le han mencionado. O sea que probablemente pues en algunas listas pues aparecería su nombre o tendrían algo de otros autores anteriores a él que no tenemos nosotros, que hubiesen hablado de él, o les hubiese llegado información sobre este personaje, que fue Tales de Mileto. Entonces Simplicio, que va a estar en el 500 después de Cristo, va a hablar de Tales, ya 1000 años después podríamos decir, pues tenemos estos escritos, que nos dice que dejó la obra de la astrología náutica. Entonces, probablemente esto nos llega a deducir que podría ser astrónomo y conocimiento, por tanto, de las estrellas, en este caso de la navegación. Entonces tú dices, vale, podría ser astrónomo, tal, pues tú te vas haciendo tus conclusiones con estas notas, porque claro, estas notas no te están diciendo él era astrónomo, te dicen que él dejó una obra que era la astrología náutica que no nos ha llegado. Entonces, pues bueno, pues tú te puedes hacer tus conclusiones. Luego, Diógenes de Laercio, que hemos dicho que sería el que comenta toda la vida de todos los filósofos, pero que lo comenta unos añitos después, básicamente por la misma fecha. Entonces, pues bueno, pues unos cuantos años después, él se pone a hablar de su vida como si los conociese de ayer. Pues bueno, es una fuente poco fiable, pero nos dice que también dejó solamente la astrología náutica, aunque dice que Calímaco lo conoce porque descubre la Osa Menor y porque escribe otras obras como, bueno, la gente dice que escribe otras obras como sobre el solsticio y sobre el equinoccio. Luego más tarde Copérnico va a volver a estos conceptos y va a decir, oye, lo que dijo Tal de Mileto, ¿no? En su teoría científica va a proponer el equinoccio, o sea, va a hablar de estos conceptos que ya se habían hablado antes con Tales de Mileto y no se volvieron a retomar. Esto es bastante curioso. Entonces, Diógenes Laercio nos dice que hablaba sobre la Osa Menor, tenía obras sobre el equinoccio, sobre tal. Bueno, pues aquí nos van hablando un poquito de él. Y luego Aecio, un general romano del siglo IV después de Cristo, nos dice que Tales se fue a Egipto para saber más, porque antiguamente el conocimiento era más verídico y era más fiable cuanto más antiguo era. No como ahora, que si tú quieres tener un buen conocimiento de algo, lo que tienes que hacer es irte a los últimos papers científicos y no irte a los textos renacentistas. Entonces, antes el conocimiento era mejor cuanto más antiguo era. Por lo tanto, Tales se fue a Egipto, según Aecio, general romano del siglo IV después de Cristo, que ya son como 800 años después de este muchacho, y dice que se fue allí para poder conocer más y así cuando viniese a Mileto decir todas estas teorías sin que le echasen de la ciudad. Porque claro, antes si tú proponías ideas innovadoras y encima estabas yendo en contra de la religión y de lo que se hacía en la polis, pues te iban a decir a tu casa, lógicamente. Entonces yo creo que se apoyaría en estos conocimientos que podría haber aprendido de la sabiduría antigua de los egipcios y así pues podría
estabilizar esta teoría y que no le echasen, ¿no? Entonces esto es lo que nos dice Aecio. Aquí cada uno va diciendo cosas, aunque sean 800 años después de este muchacho. Pero bueno, aquí cada uno pues lo intenta hacer lo mejor que puede. Estos son algunos de los autores que le mencionan, ¿no? Son algunos comentaristas, algunos son doxógrafos, ¿no? Como Diógenes Laercio, vemos a Aecio, vemos a Simplicio. Y otros autores también lo van a mencionar, como pueden ser Aristóteles y Platón. Pero ya os digo que, aunque estos comentaristas hablasen de él 800 años después, ni siquiera Aristóteles tenía escritos de él, que era uno más cercano a él que Diógenes Laercio. Aristóteles nos va a decir que Tales considera el agua como el arjé, el principio que da vida a todo, y que por tanto la tierra va a estar sobre el agua. Es decir, que las notas de Aristóteles hay que tomarlas desde el contexto, porque hay, por ejemplo, otra cita que él hace que en Acerca del alma, que dice: algunos afirman que el alma se halla entreverada en el todo. Posiblemente es este el motivo por el que Tales pensó que todo está lleno de dioses. Vale, aquí podríamos decir que Tales pensamos que Tales era politeísta y que creían todos dioses y genial, pero realmente no está diciendo esto. El alma para los griegos era algo diferente a lo que tenemos hoy, ¿no? La concepción que tenemos hoy judío-cristiana, en la que creemos que el alma es una cosa en nuestro cuerpo que luego va a un plano metafísico en el que se reencuentra con otras almas y dependiendo de lo buenos que seamos, está en el infierno o está en el cielo, ¿no? O este concepto de alma como espíritu, ¿no? En los griegos el alma no era esto. Para los griegos el alma era lo que infundía vida al cuerpo y esto era la respiración, ¿no? El movimiento de expiración e inspiración, el corazón al expandirse y al contraerse. Para los griegos el alma no era lo que tenemos hoy, ¿no? Esta concepción. Entonces hay que ver bien qué nos están diciendo algunos comentarios, porque si lo leemos desde la perspectiva que tenemos ahora, pues creemos una cosa y es otra cosa totalmente diferente. Algunos afirman que el alma se halla entreverada en el todo. Pues aquí podríamos decir que el alma, lo que tiene movimiento, lo que da vida, está en el todo. Por lo tanto, el todo, la naturaleza, está en constante movimiento. Tiene vida porque se mueve y está constantemente cambiando. Y está expirando, contrayéndose, abriéndose, cerrándose, ¿no? Como esta teoría de que el universo se expande y se contrae, pues sería algo parecido a lo que diría Tales. Y luego nos dice, posiblemente, esto nos dice Aristóteles de Tales, porque claro, ya sabemos, no tenemos escritos, posiblemente es este el motivo por el que Tales pensó que todo está lleno de dioses. Dioses, ahora mismo lo vemos como ese Dios omnipotente, Padre nuestro, no. Los dioses, lo divino, para los griegos, era lo que era eterno, lo que al final los dioses mitológicos son eternos, era lo que perduraba en el tiempo, lo que siempre era. Entonces, lo divino, podríamos decir que aquí dice, sería para Tales, posiblemente es este el motivo por el que Tales pensó que todo está lleno de dioses, que todo es divino, que todo es eterno. Entonces, aquí lo que estaría diciendo Aristóteles sobre Tales, ¿no? Sería, algunos afirman que el alma, que el movimiento constante, que la expiración sería lo que se haya entreverada en el todo, o sea que el todo tiene constante movimiento. Por lo tanto, al tener constante movimiento, es el motivo por el que Tales pensó que todo está lleno de dioses, que todo es eterno, porque si está en constante movimiento, siempre será, porque será eterno al estar todo el rato moviéndose y no parar de moverse. Si nosotros leemos esto que acaba de decir Aristóteles con una perspectiva de Dios como Padre nuestro, pues lógicamente no tenemos ni idea de lo que nos quiere decir. Tendríamos una idea, pero versionada a nuestro entendimiento de las cosas, que no sería la idea que él tenía en su momento. Entonces, seguimos con lo que decía Tales sobre el planeta, porque fue uno de los primeros que se empieza a cuestionar nuestro planeta Tierra. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esta bola que está girando alrededor de nosotros? O si pensaba siquiera que había una esfera, porque a lo mejor no pensaba que había una esfera. ¿O sí? Bueno, él decía, según Aristóteles, claro, que su voz no la tenemos, que la Tierra estaba sobre el agua. Nos dice Séneca que Tales dice que la Tierra se sostiene sobre el agua y se mueve como un barco. Así que cuando tiembla,
la explicación que busca para los terremotos Séneca, porque está todo el rato pasando en Grecia, bueno, está la explosión del Vesubio, entonces pues tiene que explicar el porqué de los terremotos para que no vuelva a suceder lo del Vesubio. Entonces, para hacer esta aplicación se va a Tales para ver qué decía Tales sobre los movimientos de la Tierra y para ver si eso tiene que ver con su investigación sobre los terremotos. Entonces, en esta investigación dice que Tales, que la Tierra se sostiene sobre el agua y se mueve como un barco. Así que cuando tiembla, está fluctuando, está moviéndose por las corrientes de agua que hay debajo. Entonces, Tales creía que la Tierra tiembla porque está fluctuando, está con corrientes en el agua, entonces pues eso hace que tiemble la tierra. Que por cierto, me encantó este verbo, que es fluctuar, que viene del latín fluctuare, y es moverse como las olas. Es que es fascinante, porque además deriva de fluctus, que significa ola u onda. Y onda, al final, es movimiento, eterno movimiento constante, que siempre está moviéndose como las olas del mar, y que eso hace que permita que dé vida. Esto me parece fascinante. Heráclito Homérico, del siglo I, comentarista, nos dice que Tales eligió el agua por su capacidad para cambiar de estados, no por el agua como elemento físico, sino porque de entre los 4 elementos era el que más se acercaba a esa creación que él buscaba en el plano físico, ya que tenía la capacidad de transformarse, como no lo hacían los otros estados. Entonces, según la mentalidad griega, hay que tener en cuenta que hay 4 elementos físicos que son el fuego, la tierra, el aire y el agua. Entonces, de estos 4 elementos, estos son los que están en el mundo de los sentidos, en el mundo sublunar, como dirán, ¿no? Luego, estos elementos, pues los podemos tocar y tal. Pero hay un 5.º elemento que será el éter, que será lo que no podemos llegar a conocer, lo que por medio de nuestros sentidos no podemos tocar, ¿no? Ese ansia que tenemos por conocer, nunca lo podremos saciar porque no encontraremos el 5.º elemento, el éter, que será lo que no podemos percibir, pero hace la sustancia de las estrellas, de lo que está hecho el firmamento, ¿no? Esa sería la concepción griega de los elementos. Y Tales elige el agua, porque como sabemos, todo lo tiene que explicar por medio de lo físico, de lo que nuestros sentidos pueden llegar a percibir. Entonces, de los 4 elementos, elige el agua porque es el más capaz de transformarse en otros estados. Entonces, él ve la transformación, el eterno movimiento constante, como la materia, bueno, como la sustancia, podríamos decir, bueno, porque eso es, luego vendrá, luego ese término, pero ve el movimiento constante y eterno como la vitalidad del mundo, lo que da origen al mundo, lo que hace que el mundo siga existiendo, este eterno movimiento. Por lo tanto, el agua, que estaría en eterno movimiento por estar en constante transformación, sería lo que da el origen o el principio a todas las cosas, porque es lo que está en constante transformación, y para él lo que está en constante transformación y todo el tiempo cambiando es eterno, y por tanto es lo que sería el principio de todo, no tanto porque sea el agua, sino por esta transformación. No es lo que nos viene a decir Heráclito, comentarista del siglo I. Seguimos con nuestro Tales de Mileto. Hemos dicho que la Tierra la veía como una especie de cacho, como un trozo de madera flotando y abajo el agua. Esto es lo que le ha llegado la tradición a Aristóteles, porque claro, él no tiene los escritos de este muchacho, entonces a lo mejor él pensaba una cosa más, o hablaba de este tema y que él pensaba que la Tierra estaba así y debajo agua, pero es que no nos dice nada, ni la forma de la Tierra, ni si era una esfera o no. Entonces tampoco tenemos mucha idea. Tenemos una frase de lo que cree Aristóteles, que puede ser lo que dijo, de lo que le han contado, o sea, que esto es muy, muy, muy poco información lo que tenemos. Va a ser uno de los primeros que piense en cómo permanece la Tierra, en si la Tierra se mueve o no, de qué forma está la Tierra. Todo esto pues se lo va a plantear el primero. Y bueno, al final, hablando del universo, pues tenemos modelos que pues intentan demostrar algo, intentan explicar algo que no puede ser verificable. Después, bueno, va a haber diferentes modelos explicativos a lo largo de todos los presocráticos que van a intentar explicar qué es el origen de la naturaleza, el origen del cambio constante, si hay cambio constante lo saben, ¿no? Pero el por qué este cambio constante, por qué esta transformación, esta muerte-vida, porque de dónde viene esto, ¿no? Este mundo que conocemos, dónde estamos en la Tierra, ¿no? Todos estos pensamientos, estas preguntas, se las van a ir haciendo los presocráticos y las van a ir resolviendo. Entonces, bueno, pues tenemos en cuenta que Tales venía a decirnos que la naturaleza es cambio constante, generación y corrupción,
tal como la respiración. Aquí dice, en otro capítulo de Ánima, de Aristóteles, dice que Tales, a juzgar por lo que otros cuentan, ya que recordemos que no tenemos escritos ni siquiera los que vinieron 300 años después de él. Y con esto me pregunto yo, si Aristóteles no tenía escritos de Tales de Mileto, ¿cómo puede ser que Diógenes Laercio, que va mucho después de Aristóteles, diga que la astrología náutica es una de sus obras y sobre el equinoccio y sobre el solsticio? ¿Cómo te lo comes esto? Dijo Aristóteles que el alma era algo cinético, con movimiento. Todo lo que tiene vida tiene movimiento. Y afirmó que la piedra, al ser magnética, posee alma porque tiene el movimiento al mover el hierro, porque atrae al hierro, entonces ahí ya hay movimiento. Y decía que el imán va a tener alma porque tiene movimiento al atraer a los opuestos. Esto es maravilloso, o sea, maravilloso. Sí que es verdad que estamos hablando del alma en un plano físico. Ya hemos dicho que el alma en este momento para los griegos era algo físico, lo que dota de vida a nuestros cuerpos, la respiración, el eterno movimiento de inspirar y expirar. Recordemos que Tales quería explicar los fenómenos naturales en base a algo material, a algo físico. Entonces, él va a tratar de explicar el alma en un plano físico, no se va a ir al plano trascendental, que el primero que lo hará será Platón, ¿no? Con esta metafísica, en las almas en concreto, con el Fedón, ¿no? Que nos habla ya de un alma en un plano transfísico, diciendo que el alma se mueve a sí misma. En cambio, pues en Tales no tenemos todavía una metafísica o un plano transfísico, nos está hablando de lo físico, de cómo el alma tiene vida, tiene movimiento, todo lo que tiene movimiento tiene vida, realmente. Entonces el imán tendría vida porque atrae a los opuestos y en esa atracción de los opuestos hay un movimiento. Vemos entonces a Tales como el primer filósofo porque deja de creer en los dioses que todo el mundo está creyendo en ese momento, en las religiones, en los mitos, y empieza a observar la naturaleza y a ver cosas que nadie ve, como por ejemplo el eclipse solar que apareció por Asia Menor en el 585 a.C. Esto va a decirlo también Plinio el Viejo, escritor y militar romano que murió en la erupción del Vesubio. La erupción del Vesubio fue en el 79 después de Cristo, pues Plinio el Viejo va a decir que el primer filósofo griego que descubrió la causa del eclipse fue Tales. Y entonces, pues que él predijo el eclipse de sol y que él todo esto lo dice en la enciclopedia sobre conocimientos del mundo natural, desde astronomía hasta farmacología, y aquí dice que él investiga las causas de los fenómenos naturales, que no se limita a creer únicamente en los dioses. No piensa que los eclipses son un mensaje de los dioses que nos van a decir si la cosecha está bien o no, sino que el eclipse está producido por algo natural, por tanto los humanos lo podemos reconocer por medio de la observación y podemos entender por qué sin tener que recurrir a un dios, que es una explicación que no es cierta o que no podemos verificar, y que nosotros los humanos sí que podemos verificar estos eclipses, cuando suceden, cada cuánto, y así tener conocimiento de lo que nos rodea y por tanto predecir la naturaleza, ¿no? Al final esta ansia de conocer y de poder acercarnos lo máximo posible a la naturaleza y entenderla, ¿no? Que a veces yo creo que no podemos y entonces nos tocamos con el quinto elemento y no, hay cosas que no podemos entender y cosas que no podemos explicar, y ahí está la belleza también, ¿no? Sí que es verdad que los filósofos a lo largo de la historia quieren comprenderlo todo y no se cansan por esta comprensión. Podéis creer que es que tengo como 20 páginas de Tales de Mileto. O sea, me volví un poco, me encantó este autor. Aquí habla un poco de las aguas del Nilo, de cómo Tales de Mileto pensaba que las aguas del Nilo surgían, y luego también sobre el teorema de Tales, de cómo realmente pues se asocia a él, pero que también tiene que ver con los egipcios, que lo llevaban usando bastante tiempo. Y luego también Aristóteles hablará en su Política de cómo el filósofo realmente puede enriquecerse y puede conocer y puede entender más que nadie, pero que lo que le interesa no es enriquecerse por este conocimiento, sino aprender y conocer por sí mismo, ¿no? Y bueno, y relacionarse con nosotros y demás. Y luego Platón también nos hablará de él, de Tales de Mileto, en su Teteto, diciendo que al observar tanto los astros estaba tan ensimismado que cayó en un pozo, y una criada, Tracia, se rió de él, que aquí, bueno, pues vemos un poco cómo se ríe de los criados y de los que no piensan y de la gente vulgar, pero bueno. Por lo tanto, hasta aquí tengo de Tales, es decir, que me he vuelto completamente loca hablando de este autor,
porque para mí tiene muchísimo sentido todo lo que dice. Me llama la atención que no tengamos escritos de los grandes filósofos y de los que inspiraron a tantos autores posteriores y los que hicieron un cambio en el rumbo de la filosofía en la historia antigua. Me llama la atención cómo tenemos fragmentos, no hay obras completas de Anaximandro, pero tenemos fragmentos de Anaximandro y no tenemos escritos de Tales, ni un fragmento, cuando ha sido el primer filósofo el que ha dado el cambio en esta manera de pensar y de preguntarse. Y tampoco tenemos de Sócrates, con lo que influyó, tampoco tenemos de Pitágoras, ¿no? Que, bueno, pues tiene mucho de lo que sacar, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es casual y que, pues también es lo que ha ido sucediendo en base a las guerras, en base al viaje del conocimiento, ¿no? Esto lo hablaba en una clase nuestra profesora también, diciendo pues, que el conocimiento va transformándose también a medida que van sucediendo cosas a lo largo de la historia y de cómo los autores que van a comentar estas obras y que van a interesarse por unas más que por otras, también hace que nosotros pues, nos lleguen unos escritos u otros o unas interpretaciones u otras, ¿no? Entonces también hay que ver mucho eso y cómo nos ha llegado a los textos y interpretarlo desde su manera de verlo. Y aunque nunca lo llegaremos a ver así, ¿no? Pero bueno, pues que también hay que tener en cuenta todo este proceso que han llevado pues, los escritos hasta hoy. Y bueno, pues decir que el movimiento para mí de Tales de Mileto me parece fascinante. Yo tengo una concepción del universo que básicamente es que hay dos energías, una de creación y una de destrucción, y pues estas se van complementando, ¿no? A través de múltiples posibilidades, y que la armonía y que la vida, ¿no? en sí surge a través de estas dos fuerzas y que no podemos existir sin la otra. Como por ejemplo proponen las teogonías, ¿no? de Hesíodo, que vienen por ahí y nos dicen que del caos viene el orden y que hay que mantener este orden para no volver al caos. Para mí es todo lo contrario, para mí la vida, ¿no? Lo que dice Tales, es realmente el movimiento entre estos opuestos. El imán tiene vida porque puede moverse a partir de este movimiento, de esta atracción, de esta repulsión. Todo esto es gracias a estas dos fuerzas, y si quitamos una, pues no tenemos vida, ¿no? Al final. Entonces para mí es súper importante integrar estas dos maneras y creo que es fundamental para entender la armonía del universo y del cosmos y ver al cosmos como parte de un todo y no como solo una energía que nos interesa, la del orden, ¿no? Y ver que el cosmos tiene su caos, tiene su orden y que sin los dos no podría ser quien es. Entonces, no dar vida a uno solo, sino que la vida es posible gracias a estas dos fuerzas que se van complementando. Entonces me parece fascinante el pensamiento de Tales y me encantó, la verdad. Y bueno, pues sobre todo que algunos de los autores, aunque vengan mucho después, dicen que pues, escribió la astrología náutica, que eso pues me hace mucho pensar en qué podría decir, ¿no? de estas estrellas que están en el firmamento. Y me parece bastante curioso que el primer filósofo de la historia ya nos esté hablando de este movimiento entre opuestos y de esta necesidad de recordarnos que la vida no es solamente un orden y que necesitamos el caos también y eso forma parte de nosotros. Así que con esto y un bizcochito, pues quería dar mi aportación, porque luego cuando yo quiera volver a ver qué decía Tales de Mileto, pues me veo este vídeo y ya soy muy feliz. Aún así, quería enseñaros todos los escritos que he hecho de Tales de Mileto, porque, o sea, he hecho un montón de escritos y me encanta. O sea, a lo mejor en clase dieron una frase, ¿vale? Pues yo hice un montón de investigación aparte. A veces me pierdo porque, claro, ya van por Sócrates, bueno, no, van por Aristóteles, qué narices, ya van por Aristóteles y yo sigo todavía con los presocráticos investigando sobre ellos. Entonces, claro, hay un momento que dices, pues creo que no puedes investigar tanto y profundizar tanto en unos autores, en una época, en cómo pensaban, en su forma de lenguaje,
en qué guerras había en ese momento, si pues, hay que ir acorde a la clase, pero claro, a mí es que me encanta profundizar e investigar. Entonces, bueno, el caso, que espero que os haya entretenido algo. A mí me encanta grabar estos vídeos. Con esto y un bizcochito, un abrazo enorme. Adiós.